Pensemos en la iglesia. ¿Cuáles son las características de una iglesia sana? Ese es nuestro tema hoy aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Y cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que está en la segunda parte de la Biblia, que se conoce como el Nuevo Testamento, ahí encontramos la historia de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos comienza con Cristo Jesús ya resucitado, todavía ministrando, enseñando por 40 días a la iglesia. Y el Cristo resucitado le enseña a la iglesia, la discipula, la educa. Y después de unos 40 días le dice a los discípulos y las discípulas que tenían que esperar hasta que cayera el Espíritu Santo sobre ellos. Y oran por 10 días hasta que llega el día de una fiesta importante que se llamaba la fiesta del Pentecostés. Y ellos entonces, al encontrar esa fiesta, todavía están orando. Y durante el tiempo de fiesta se metían en la ciudad de Jerusalén de 100,000 hasta 250,000 de visitantes que venían a alguna de las 3 grandes fiestas que la ley les obligaba a ir al templo de Jerusalén a adorar. Y mientras la iglesia está orando, ocurre un milagro. La gente empieza a escuchar un ruido, como si fuera un viento recio, como si fuera un huracán. Y ellos empiezan a escuchar este ruido tremendo. Y mientras lo están haciendo, ven otro milagro. Y es que se asientan, se colocan sobre las cabezas de la gente como si fueran columnas de fuego. Y la gente empieza a hablar en otros idiomas. Y lo interesante es que le acabo de decir que la ciudad de Jerusalén estaba llena de visitantes. Y habían personas étnicamente judías, pero que venían de todas partes del mundo. Y cada uno comienza a escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Como era temprano en la mañana, las personas que no entendían lo que estaban pasando piensan que lo que hay es un alboroto, que lo han causado un poco de borrachos allí. Y empiezan a decir, bueno, esa gente ha tomado vino nuevo, mosto, y están contentitos en la mañana. Pero entonces el apóstol Pedro se levanta y predica un sermón y explica que esto es el cumplimiento de las profecías, que aquello que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, específicamente en un libro escrito por un profeta llamado Joel, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, es lo que está ocurriendo en ese momento. Y que Dios está haciendo algo especial, que hay una visitación de parte de Dios, que Cristo ha resucitado y que ahora toda persona que se acerque a Él puede encontrar salvación. Él predica la palabra y una respuesta tremenda. Miles de personas llegan a la fe. Y aprovechando que estaban allí en Jerusalén, cerca del templo de Jerusalén, habían unas piletas que en hebreo se llaman mikve, y esas piletas eran para que la gente se hiciera baños rituales, ¿verdad? Cuando cometían un pecado se hacía un baño ritual. Pues ahí mismo agarraron a todo ese poco gente y los bautizaron. Y ese es el comienzo de la iglesia. La iglesia comienza, la iglesia nace el día de Pentecostés. Y la palabra del Señor nos dice que la iglesia nace poderosa. Y como les leí hace un minutito, la iglesia tiene unas características. Estaban juntos, compartían las cosas, se repartían para que nadie tuviera necesidad, perseveraban como si fueran una sola persona, unánimes. Iban al templo, pero también iban a las casas, comían juntos, oraban juntos, alababan al Señor. Y Dios les bendecía con crecimiento. Y la iglesia añadía todos los días nuevas personas que llegaban al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Pero recuerde, Jesús acababa de ser asesinado. La fe cristiana todavía está proscrita.
En medio del conflicto, en medio de la violencia, en medio de la persecución, la iglesia sana seguía creciendo. Y eso me lleva a preguntar, ¿cuáles son las características de una iglesia sana? ¿Qué distingue a una iglesia que está sana, saludable? ¿Qué distingue a las iglesias que pueden cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos, como dice Mateo 28? Y yo quiero presentarle unas 12 características de las iglesias saludables. 12 características de las iglesias saludables. La número 1, la primera, es que las iglesias saludables tienen sentido de visión y de misión. O sea, sienten que Dios les ha llamado a hacer algo especial. Todas las iglesias están llamadas a evangelizar. Todas las iglesias están llamadas a bendecir. Todas las iglesias están llamadas a anunciar el evangelio. Pero si Dios ha permitido que una iglesia nazca en algún lugar, es porque Dios tiene un plan especial para esa iglesia. Algo que esa iglesia puede hacer que otras iglesias no pueden hacer. Algo que está como parte del plan de Dios. Entonces, cuando hablamos de visión y de misión, lo que estamos hablando es de cómo usted discierne, cómo usted entiende esa voluntad de Dios, cómo usted puede saber qué Dios quiere que esta iglesia haga. Una forma de explicarlo es que la visión es el discernimiento del futuro que Dios prefiere para nuestra iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? Otra manera de verlo es lo siguiente. Nuestra visión y misión es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿En qué área de la vida cristiana Dios desea que nosotros seamos excelentes? ¿A qué Dios nos ha llamado que otras iglesias en el área no las pueden cumplir? Y cuando hacemos eso, entonces comenzamos a comprender esa visión y misión para nuestra iglesia. Hay iglesias que se especializan en el ministerio con la niñez, otras con el ministerio con la juventud, otras con la adoración, otras se distinguen por su ministerio de internet, otras congregaciones se distinguen por la alabanza, por la adoración. Lo importante es que usted entienda a qué Dios le llamó y que usted pueda cumplir eso. El segundo punto es que las iglesias sanas tienen enseñanza bíblica. Toman la Biblia en serio. La Biblia se convierte en la regla de la fe y de la conducta. Mire lo que dice el capítulo 2 de los Hechos en el versículo 42. Que esa iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la enseñanza. Perseveraban en la enseñanza. Ellos estaban preguntándole a los apóstoles qué había dicho Jesús, qué había enseñado Jesús, qué era lo que Jesús había transmitido. Y eso es lo que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la iglesia sana tiene enseñanza bíblica, toma la Biblia en serio, afirma la autoridad de las Escrituras y trata de vivir a la luz de esas enseñanzas. En tercer lugar, una iglesia sana es una iglesia donde se practica el discipulado y donde hay capacitación. Cuando una persona llega a la fe, cuando una persona afirma que Jesucristo es su Señor, cuando una persona tiene una experiencia de conversión, esa persona lo único que ha dado es un primer paso. Por lo tanto, tiene que entrar en un proceso de discipulado. Hay que enseñarle a esa persona a orar, a venir a la iglesia, a leer la Biblia, a tener un rato de meditación todos los días donde lea la Biblia y ore. Hay que enseñarle a venir a la iglesia, a ofrendar, a visitar enfermos, a testificar, a compartir su fe. Hay que enseñarle que hay momentos de estar en silencio. Hay que enseñarle que hay momentos de dejar de comer, de ayunar, para poder escuchar la voz de Dios. Y entonces cuando la persona va aprendiendo esas bases de la fe cristiana, aprende quién es Dios, quién es Jesús, qué es el Espíritu Santo, los dones, las obras, el fruto del Espíritu Santo, qué es la salvación, qué es pecado, qué es santidad. La persona entonces aprende a vivir. Eso es discipulado. Si nosotros no discipulamos a los nuevos creyentes, la gente viene, tiene una experiencia de fe y cuando vienen al culto no entienden nada y después de unas cuantas semanas se van y no vuelven más. Ahora bien, una vez nosotros hemos sido discipulados, hay que capacitar a los líderes, hay que capacitar a la gente. Si usted nombra a una persona
para que sea líder de evangelismo, hay que enseñarle lo que es el evangelismo. Si usted nombra a una persona para que trabaje en mayordomía, hay que enseñarle a esa persona lo que es la mayordomía. Si queremos desarrollar líderes de célula, hay que capacitarle. Si queremos desarrollar personas que prediquen, hay que enseñarle. La iglesia sana continuamente está discipulando y capacitando. En cuarto lugar, es importante que la gente discierna sus dones. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay personas que quieren hacer cosas en la iglesia porque todo el mundo las hace, o quieren hacer cosas en la iglesia porque eso implica estar al frente. Sin embargo, ese no es su don. Ese no es su don. Es importante que usted discierna esas habilidades. La primera vez que a mí me dijeron, ¿usted puede predicar? Yo dije que no. Y entonces hablé con personas que eran mentores y mentoras en la fe, porque es importante usted tener personas que le enseñen en la fe. Y esas personas me dijeron, Dios te está llamando a eso. Y yo no lo creía, pero cuando prediqué por primera vez, yo sentí que sí, que había un llamado. Por lo tanto, usted tiene que discernir a qué Dios le ha llamado y a qué Dios no le ha llamado, para qué Dios le ha dado talento y para qué Dios no le ha dado talento. Es importante discernir cuál es el don, la habilidad que Dios nos está dando. Número 5, las iglesias sanas practican una espiritualidad ferviente. La gente va al culto con gozo, la gente va al culto con alegría. Vamos a la iglesia esperando que Dios haga algo. Nosotros vamos a la iglesia esperando que haya un milagro, que haya presencia de Dios, que Dios esté tocando vidas, que Dios esté tocando corazones. Nosotros vamos a la expectativa de que Dios vive. Y como Dios vive, Dios va a hacer algo. No podemos ir a la iglesia nada más como una rutina. Es crucial que nosotros tengamos una espiritualidad ferviente. Número 6. Las iglesias sanas tienen estructuras funcionales. ¿Qué le quiero decir con esto? Las iglesias sanas tienen una forma de trabajar que facilita el funcionamiento. En una iglesia en decadencia se forma una burocracia. Eso entorpece la misión. Eso lo que hace es que no nos permite trabajar. Eso frustra a la gente. Cuando una persona viene y dice, yo quiero hacer esto en el nombre del Señor, y le dice, hermano, no se puede, hermano, no hay dinero para eso, hermana, haga una carta, mande una carta a fulano y a mengano con copia, espere 4 meses. Hermanos, nosotros, Dios no nos ha llamado a entorpecer la misión. Dios nos llama a hacer, a cumplir la misión. Por lo tanto, una iglesia sana tiene una estructura funcional, una estructura ágil que permite que la gente trabaje, que en vez de entorpecer, lo que hace es que facilita, que en lugar de estar cerrados a las ideas nuevas, están abiertos a las ideas nuevas, que en lugar de decirle a la gente no se puede, se busca la manera de darle permiso a la gente para que pueda hacer grandes cosas para Dios en el nombre del Señor. En séptimo lugar, las iglesias sanas tienen un culto inspirador. Usted llega al culto y sale lleno. Usted llega al culto cargado y sale liviano. Usted llega al culto triste y sale alegre. Es triste cuando una persona a mí me dice, pastor, fui a tal iglesia y salí peor que cuando entré. Pastor, escuché un sermón y cuando terminó el sermón yo estaba igual de triste que cuando empezó. Es importante que la iglesia comprenda que el culto necesita ser inspirador, que el culto necesita levantar nuestro espíritu, levantar nuestras almas, levantar nuestra esperanza. Es importante que el culto también tenga una estructura evangelística. Nosotros, por ejemplo, los protestantes hemos dejado la confesión de pecado. Nos suena católico. Los protestantes evangélicos hispanoamericanos no confesamos pecados en nuestros cultos, a menos de que se vaya a dar la cena del Señor. Pero mire, cuando usted va a evangelizar, una de las normas es, usted empieza diciendo a la gente que Dios es, que Dios existe, y le habla de la grandeza de Dios. Y una vez usted refleja esa grandeza de Dios, usted comprende su pequeñez y su pecado. Y si usted no puede confesar su pecado, usted no se puede convertir. Del mismo modo, nosotros comenzamos nuestros cultos con momentos de alabanza, de adoración,
de hablar de la grandeza de Dios, eso nos debe llevar a un momento de reflexión, a estar de rodillas o en silencio, sentados en nuestras bancas, en nuestras sillas, y que reflexionemos y pidamos perdón por nuestra maldad, y pidamos perdón por nuestro pecado, y confesemos que necesitamos al Señor. El culto tiene que ser inspirador. Necesitamos que el culto sea ferviente, que haya gozo en el corazón, que cuando usted salga, aunque no sea una congregación muy grande, usted salga con el corazón lleno, en el nombre de Jesús. En octavo lugar, las iglesias sanas tienen grupos pequeños, células, que están integradas a la iglesia. Y eso hay que hacerlo desde que la iglesia nace. Es necesario tener células por sectores, por intereses. ¿A qué me refiero células por sectores? Si hay una ciudad muy grande, usted puede tener células en distintos barrios, en distintas comunidades. Por intereses, usted puede tener grupos pequeños, confraternidades para mujeres, mujeres casadas, mujeres solas, personas jóvenes, jóvenes adultos, gente de la tercera edad, adolescentes. Es importante que la gente tenga esos momentos de estar en grupos pequeños y que participen activamente y que esas células estén integradas a la vida de la iglesia. Eso es crucial, mis hermanos, mis hermanas. Eso es crucial, eso es importante. En las células hay un momento bien importante y es cuando usted pide la oración. Y cuando una persona en una célula dicen, oren por mi hija que está en crisis, oren por mi hijo que está enfermo, oren por mi esposa que tiene un problema en el trabajo. La gente de la célula se lleva eso en el corazón. Y la próxima vez que le ven a usted en la iglesia, le preguntan, oiga, ¿y cómo va su hija? Oiga, ¿y cómo salió su esposa? Oiga, ¿y cómo su hijo está trabajando? Entonces, ahí usted va logrando una hermandad que no se da en el servicio dominical. Por lo tanto, las células son importantes. Número 9, las iglesias tienen que responder a las necesidades de la gente. La gente tiene necesidades y tiene necesidades serias. Y nosotros como iglesia tenemos que ser responsivos a esas necesidades. ¿Qué pasa? Hay iglesias que no le dan un centavo a nadie, que no tienen ningún tipo de trabajo de beneficencia, que no bendicen a nadie. Gastan más en pintar el templo, gastan más en detergentes para limpiar el templo que en misiones. Entonces se preguntan por qué no crecen. No crecen porque usted no está bendiciendo a los demás. Es importante que usted lea su Biblia, busque Génesis 12. ¿Qué dice Dios cuando llama a Abraham? Le dice que él va a ser de bendición y su simiente va a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Y qué le dice? Al que te bendiga, lo bendeciré. Y al que te maldiga, lo maldeciré. Y eso nos enseña la ley de la bendición. Dios bendice al que bendice. Dios bendice al que bendice. Y la persona que maldice a otra persona se coloca a sí misma bajo maldición. La iglesia tiene que bendecir. Y miren, no necesitamos muchísimo dinero. Podemos dar alimento. Del mismo modo podemos dar ayudas económicas. Del mismo modo tenemos que visitar al enfermo. Tenemos que ir a las cárceles. Tenemos que visitar a los hogares de refugio, donde hay mujeres que están buscando ayuda porque sus parejas han sido violentas con ellas. Por lo tanto, es crucial que la iglesia responda a las necesidades de la gente. Cuando la comunidad ve que la iglesia responde, la comunidad respeta a la iglesia. Pero la comunidad no respeta a una iglesia donde sencillamente ven un poco de carros que llegan, se estacionan, la gente se mete en un edificio, se oye ruido por un par de horas y la gente sale y se montan en los autos y se van. Y nadie sabe ni quiénes son ni qué están haciendo. Cuando la iglesia no se relaciona con la comunidad, la iglesia no puede crecer. En 10º lugar, las iglesias sanas manifiestan buenas relaciones afectivas. Hay buenas relaciones. La gente se ama las unas a las otras. La gente se preocupa las unas por las otras. La gente busca la manera de bendecir a los demás. Son comunidades abiertas, donde cualquier persona que llega es recibida con amor. No comunidades cerradas, donde después que usted lleva 3 años todavía le dicen el nuevo. Es importante que nosotros nos amemos en el nombre del Señor.
De manera que en la iglesia se viva el amor de Cristo. Cuando usted llega a una iglesia y usted siente que la gente le ama de verdad y la gente se preocupa por usted de verdad, usted se queda. Número 11, otra característica importante de las iglesias sanas es la apertura al cambio. Tenemos que estar abiertos al cambio. Hay iglesias que no quieren que nada cambie. Hay iglesias que serían felices si mañana fuera de nuevo en 1950. Pero es importante que nosotros estemos abiertos al cambio. Es importante que nosotros estemos abiertos al cambio. Y yo sé, hay personas que entienden que todo tiempo pasado fue mejor y que todo lo que hay ahora es malo. Sin embargo, nosotros necesitamos comprender que la iglesia primitiva creció porque estaba abierta al cambio. La iglesia primitiva no esperaba que el Espíritu Santo cayera de la forma como cayó. Y Dios hizo algo nuevo. La iglesia primitiva no esperaba ser perseguida por Saulo de Tarso y se adaptaron. La iglesia primitiva mucho menos esperaba que Saulo de Tarso, después de ser el perseguidor principal, se convirtiera. Y déjeme decirle, no todo el mundo lo aceptó con amor. Ese señor había perseguido, ese señor había matado gente, ese señor había metido gente presa. Y ahora dice que es evangélico y lo vamos a recibir porque se metió una Biblia debajo del brazo. Pero la iglesia estuvo abierta al cambio y lo recibió. Cuando Pedro estaba en casa de Simón el curtidor en Jope y de momento le dice: mira, hay unos militares abajo que te están buscando. Recuerden que a Jesús lo habían asesinado. Recuerden que a Pedro lo habían tratado de matar y lo habían encarcelado y que el Espíritu Santo lo liberó milagrosamente. Así que imagínense usted cómo se sintió Pedro cuando le dice: hay unos militares abajo que te están buscando. Pero ya Dios le había hablado que no tuviera miedo, que no llamara inmundo a lo que Dios había creado. Le había dado una visión donde él veía un lienzo que bajaba con todo tipo de alimentos y Dios le decía: mata y come. Y él le dijo: no, yo no como cosas inmundas. Y dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y cuando Pedro baja, ¿qué le dicen? Que Dios, por visión de ángeles, le ha hablado a un militar romano que lo estaba llamando al cuartel militar de Cesarea Marítima, de Cesarea del Mar. Pedro estuvo abierto al cambio, de llegar allí. Y Cornelio estaba tan confundido que cuando Pedro llegó, se arrodilló a orarle, a adorarlo como si él fuera un Dios. Y Pedro le tiene que decir: espérate, no. Yo no soy ningún Dios, yo soy un hombre igual que tú. Yo vengo a hablarte de ese que sí es un Dios. Y mientras todavía está predicando, este grupo de extranjeros que no eran judíos, que no tenían fe, comienzan a hablar en lengua. Y hay un nuevo Pentecostés. Y los que andan con Pedro dicen: oiga, ¿qué problema tenemos ahora? Esta gente no son judías. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y Pedro dice: los vamos a bautizar. Y le pregunta: ¿y cómo vamos a bautizar gente que no son judíos? Y Pedro dice: si ya el Espíritu Santo los bautizó, ¿cómo nosotros les vamos a negar el agua? Si ya Dios los bautizó con el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros les vamos a negar el bautismo con agua? La iglesia estuvo abierta al cambio. Estuvo abierta al cambio. O sea, la iglesia primitiva crece porque está abierta al cambio. El mismo Pablo escribió diciendo: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Eso está en 1 Corintios 9, 20 al 22. La iglesia tiene que comprender que necesita esa flexibilidad que mostró el apóstol Pablo. Tenemos que tratar de alcanzar a la gente donde están. Y eso quiere decir que a veces tenemos que ser débil con el débil, fuerte con el fuerte. La característica número 12 es que nosotros tenemos que vivir en una paradoja. Las iglesias sanas viven en una paradoja. Usted sabe lo que es una paradoja, ¿verdad? Es una aparente contradicción. Algo que parece una contradicción, pero que en el fondo no lo es. Eso es una paradoja. Pues, ¿qué pasa? Nosotros como creyentes tenemos que predicar con urgencia. Y tenemos que cumplir nuestra misión con urgencia. Tenemos que actuar ahora, no mañana, ahora. Tenemos que hacer las cosas ahora.
tenemos que trabajar con ahínco, tenemos que trabajar duro, pero al mismo tiempo tenemos que saber que todo depende de Dios. Y usted me va a decir, oye hermano Pablo, pero ¿cómo va a ser eso? O las cosas dependen de uno, o las cosas dependen de Dios. O las cosas dependen de mi trabajo, o las cosas dependen del Espíritu Santo. Pues mire que no. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que todo depende de Dios. Eso está en Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ven la paradoja? Dios produce en nosotros el deseo de hacer las cosas, pero nosotros tenemos que hacerlas. Nosotros tenemos que trabajar duro, pero Dios es el que hace el milagro. Eso no cancela que usted tiene que trabajar duro. Eso no cancela que usted tiene que trabajar duro. Usted tiene que hacer su parte y Dios hace la parte de Dios. Por lo tanto, una cosa no cancela la otra. El que dependamos de Dios no quiere decir que podemos recostarnos. El que dependamos de Dios no quiere decir, bueno, como todo depende de parte de Dios, yo no le tengo que hablar a nadie de la fe, no tengo que invitar a nadie a la iglesia, no tengo que orar, no tengo que leer la Biblia, no tengo que preparar los sermones, nada más me paro ahí y empiezo a hablar y abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Pues no, hay que trabajar duro, pero al final sabemos que ese fruto depende de Dios. Y más, depende también del tiempo de Dios. El hecho de que usted no vea el fruto en su congregación no quiere decir que no hubo fruto. Quizá Dios tenía planes para esa familia, para esa persona en otro lugar. Y eso está bien, porque Dios tiene un solo reino y Dios tiene un solo pueblo. No importa el nombre que tenga el edificio al frente. Termino diciéndoles, mis hermanos y mis hermanas, con mucho amor. La iglesia no puede forzar el crecimiento, pero la iglesia puede crear las condiciones para el crecimiento. Del mismo modo que usted no puede obligar a una plantita a crecer, ¿verdad que no? Pero si usted pone la semilla, puede crear las condiciones para que crezca, abonando, poniéndola en buena tierra, echándole esa agüita, protegiéndola para que el sol no la queme, protegiéndola para que no le dé hongo, protegiéndola para que los insectos no se la coman. Pues del mismo modo, la semilla es el evangelio y el crecimiento Dios lo da. Pero ustedes y yo trabajamos en esta viña y podemos crear las condiciones para que esa semilla dé fruto. En resumen, lo que le he dicho en esta mañana es que Dios nos llama a cultivar las características necesarias para que la iglesia pueda crecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está llamando a crear esas condiciones para que la iglesia pueda crecer. Quiera Dios que nosotros podamos responder y que en el nombre poderoso de Jesucristo nosotros podamos llegar a ser una iglesia sana. En el nombre de Jesús. Amén. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones.
La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.